A continuación vamos a ver la resolución del problema 2 del trabajo práctico número 9. El mismo problema dice lo siguiente: en el generador de FM de la figura, que utiliza un PLL que tiene una frecuencia de referencia de 21 MHz, un M igual a 14 y una sensibilidad de 10 kHz por voltio, calcule el N para obtener una frecuencia de salida de 94,5 MHz. ¿Sí? Vamos a empezar por resolver este apartado. El N que me está pidiendo que calcule sería el de la figura, ¿sí? Me está pidiendo que calcule cuánto vale este divisor para obtener a la salida la frecuencia de 94,5 MHz. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como recordarán, nosotros aquí, en este punto del PLL, decíamos que teníamos la frecuencia del salto. O sea, cuánto va a variar la frecuencia de salida por cada unidad que modifique el valor n, ¿sí? Esa frecuencia del salto no va a ser otra que la frecuencia del cristal, o la frecuencia FI, que dice el enunciado, dividida en el divisor m, ¿sí? Que en este caso me va a dar de 1,5 MHz, ¿sí? Dicho esto, podemos calcular el valor de n, ya que sabemos que la frecuencia de salida del PLL va a ser igual a la frecuencia del salto multiplicada por el valor n, o lo que sería lo mismo decir que la frecuencia del salto es la frecuencia de salida dividida en el valor n, ¿sí? Esta frecuencia, como ya sabíamos, estas dos frecuencias tienen que ser iguales para que el PLL esté enganchado. Por lo tanto, la frecuencia en este punto va a ser la frecuencia del salto y va a ser igual a la frecuencia de salida dividida en el valor del divisor n, ¿sí? Entonces, de esta expresión podemos obtener que la frecuencia, que el valor n es igual a la frecuencia de salida dividida en la frecuencia del salto, ¿sí? 94,5 sobre 1,5, y esto me da un n igual a 63, ¿sí? Ese es el valor que nos pidieron calcular. En el siguiente apartado me dice qué tensión debe tener B sub m igual a B sub m coseno de omega mt, omega mt, o sea, la tensión moduladora, si se trata de una estación comercial, ¿sí? Al tratarse de una estación comercial, nosotros sabemos que el delta de F comercial es igual a 75 kHz, ¿sí? Y por otro lado, también sabemos que la sensibilidad de nuestro modulador, el KF, es igual a 10 kHz por voltio, ¿sí? Entonces, de estos parámetros podemos calcular una tensión de moduladora máxima que va a ser igual a mi delta de F dividido en el KF, ¿sí? 75 kHz dividido en 10 kHz por voltios, y esto me va a dar 7,5 voltios de moduladora. O sea, si yo aquí tuviera 7,5 voltios de moduladora, yo acá a la salida podría obtener una señal modulada en frecuencia con un delta de F de 75 kHz, que sería lo indicado para poder utilizar una estación comercial, ¿sí? El siguiente apartado me dice que dibuje el diagrama de bloques para un transmisor de FM en la banda comercial a partir del modulador de PLL, ¿sí? Y en el mismo indique los bloques necesarios y el valor de la ganancia del amplificador de audio. ¿Qué es lo que ocurre con este circuito cuando lo queremos utilizar como modulador? Yo aquí obvié algo, que es que el delta de tita máximo que este circuito permite, el delta de tita, que es igual al MF máximo que permite este circuito, es igual a pi, ¿sí? Yo, cuando hice este cálculo, no me fijé si estaba por debajo de ese valor, ¿sí? De hecho, no lo va a estar. Entonces, este circuito, este modulador de FM, siempre se utiliza de la siguiente forma. Yo tendré mi modulador que utiliza un PLL, luego tendré una cadena de multiplicadores
le llamemos por N', ¿sí? Luego quizás tenga un mezclador con un oscilador local. Y recién voy a pasar a tener mi amplificador de radiofrecuencia, mi red adaptadora de impedancia y mi antena, ¿sí? Esos serían todos los bloques que hay que agregar. Y aquí ingresaría la tensión moduladora. Aclaremos que dentro de este modulador con PLL estaría todo el bloque este del PLL, ¿sí? Entonces, dado que la desviación de frecuencia de fase máxima que puede alcanzar el modulador con PLL es pi, acá yo voy a tener un delta de F0, ¿sí? Que es a la salida. Y acá es donde yo voy a tener mi delta de F comercial, que es igual a 75 kHz, ¿sí? ¿Cómo obtenemos entonces este N'? Bueno, para obtenerlo vamos a hacer lo siguiente. Sabiendo que el delta θ máximo o el MF máximo es igual a pi, calculemos cuánto es el delta de F0 máximo que yo puedo tener. Esto va a ser igual a, primero que nada hagamos una adopción, y vamos a decir que las frecuencias de moduladora irán desde los 100 Hz hasta los 15 kHz, ¿sí? Esto por tratarse de FM comercial. Esto es 100 Hz a 15 kHz. Entonces mi delta de F0 va a ser igual al MF máximo por el FM mínimo, como ya lo habíamos visto con el modulador Armstrong. Y esto me va a dar que mi delta de F0 es igual a 314 Hz. ¿Sí? Perdón, no se ve ahí. Es igual a 314 Hz. ¿Sí? Ese es mi delta de F0. Ese es la verdadera desviación de frecuencia que yo tengo a la salida de mi modulador, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuánto valdrá esta cadena de multiplicadores N'? Ese N' va a valer el delta de F a la salida en antena dividido en el delta de F del modulador. O sea, va a ser 75.000 dividido en 314, ¿sí? Y esto me va a dar igual a 238. Como siempre decimos, tenemos que adoptar un valor sintetizable con duplicadores y triplicadores cercano a este, o sea, superior a este, perdón. Entonces vamos a adoptar 243, que es igual a 3 a la quinta, ¿sí? Eso quiere decir que este valor se puede sintetizar con 3 triplicadores, ¿sí? Ahora bien, para poder, ya que tenemos un multiplicador de 243, ¿cuánto va a ser el verdadero delta de F0 que vamos a necesitar? Porque este delta de F0 lo hemos calculado con el error. Pero al haber adoptado un n mayor, ahora tendremos un nuevo delta de F0 que va a ser igual al delta de F comercial dividido en el valor este N', ¿sí? Que ya hemos adoptado 243. Será igual a 75.000 dividido en 243. Y me va a dar de 308 Hz, ¿sí? Ahora bien, con estos 308 Hz, ¿cuánto valdrá mi tensión de moduladora prima necesaria en la entrada para obtener esos 308 Hz de delta de F a la salida del modulador de PLL? 308 Hz dividido en 10 kHz por voltios, esto va a dar un resultado en milivoltios. O sea, voy a necesitar 30,8 milivoltios de tensión moduladora. Y por último, lo que me pide el valor de ganancia del amplificador de audio si la señal proviene de un reproductor que entrega 6 milivoltios. Entonces, la ganancia de tensión del amplificador de audio va a ser igual a esos 30,8 milivoltios necesarios dividido en los 6 milivoltios de entrada. Y esto me va a dar 5,13 veces de ganancia de tensión. Ese amplificador debería estar colocado aquí a la entrada de la señal moduladora, ¿sí? Ese amplificador de audio va a amplificar la señal para obtener los 30,8 milivoltios que excitarán el modulador de PLL. Y con eso
tenemos ya el diseño completo.